aquí en mi país se implementó una constituyente en el 2008. Fue algo histórico. Ecuador es el único país en el mundo que le dio derechos a la naturaleza. O sea, derechos a la naturaleza. Algo que no existe en otro lado. Derechos a la naturaleza, derechos a los trabajadores, este, y derechos, ¿no? Una de las constituyentes más vanguardistas del mundo para su momento. Pero Correa dice algo, ¿no? Correa dice algo. Hoy, viendo el país despedazado por la derecha asesina y criminal, ¿no? Que nos destruyó. Correa hoy dice algo. Avanzamos tanto, avanzamos tanto. Ecuador era ejemplo de todo lo bueno. Cómo inaugurábamos obras cada semana, cómo el país crecía, cómo nos volvíamos seguros, cómo países vecinos, hermanos, venían a Ecuador a ver cómo era posible que Ecuador tenía el control de las cárceles, cómo era posible que los jueces dicten sentencia sin ser amenazados, sin ser amedrentados, cómo fue eso posible, cómo se logró. Por eso decían el milagro ecuatoriano o el jaguar de América Latina, Ecuador. Entonces, claro, fuimos ejemplo para el mundo. Pero Correa hoy dice, pero ¿sabes qué faltó en esa constitución? El derecho a la verdad. El derecho a la verdad y es lo que le falta a Latinoamérica. Porque sin verdad no vamos a tener democracia. Miren cómo los medios de comunicación, como Correa le llama la mafia mediática, cómo borraron una década histórica de grandes avances, maravillosa, escuelas del milenio, este, gracias por eso. Escuelas del milenio, una policía trabajando en función de sus ciudadanos. Tú llamabas, para ese entonces, con la constituyente, el 911, era a nivel nacional, bomberos, policía, violencia doméstica, qué sé yo. Y era a nivel nacional, eso no existía en Latinoamérica, un 911 no existía, solo Ecuador lo tenía. Que el policía en cualquier parte del territorio nacional, en el 80%, tú llamabas al 911 y en 3 o 5 minutos estaban en la puerta de tu casa en tiempo real. O sea, era algo maravilloso, que incluso tenían que poner hasta multas porque a veces los niños cogían y marcaban el número y llegaba el policía y los padres pagaban la multa porque sea más, o sea, el Estado pierde recursos ahí, es una falsa alarma por descuido de usted. Pero en fin, yo hoy creo firmemente y concuerdo con el pana que habló hace un momento, que no existe la democracia, eso es falso, créeme, no existe. Mira, yo pienso hoy que tengo conciencia política, que Correa tenía que haberse quedado en el poder, porque no estamos preparados, somos una sociedad, sobre todo en Latinoamérica, somos una sociedad que estamos como en la edad de la adolescencia, que somos muy explosivos, también somos conscientes, pero nos dejamos llevar por las pasiones y necesitamos unos liderazgos que primero tengan las ganas de trabajar en función del país y en función del continente. Punto uno. Punto dos. Liderazgos que no se sometan a los Estados Unidos, a poderes extranjeros, sino que liderazgos que trabajen en función de su país. Eso es lo que necesitamos. Y es lo que sucedió en Ecuador con Correa. O sea, en Correa no se movió una pluma si no era a favor de Ecuador, si no era a favor de las grandes mayorías. Puedo. Y como también decía Correa, la, es imposible contentar a todo el mundo. La receta del fracaso es querer contentar a todo el mundo. Nunca vas a poder, pero Correa estuvo Ya, con las grandes mayorías. ya, Arturo, pero si me permites también dar una acotación ahí, que lo dijo el mismo Correa, no lo dice Contra y Hurto, ¿no? Por si acaso. Perdón, Correa dice lo siguiente, ¿no? El peor error de los gobiernos socialdemócratas, y lo dice con ese nombre, es de que sacar a la gente de la pobreza y esa gente que salió de la pobreza, lo sacamos de la pobreza, pero no le dimos algo muy importante, algo que se llama conciencia de clase. Al no tener conciencia de clase, esta gente se creyó el cuento que salió de la pobreza porque es más inteligente, porque tiene más capacidad, porque bueno, pues no, nació en vez de 2 hemisferios, nació con 5 hemisferios, ya, Napoleón se cree, ¿no? Ya listo, ya, yo soy buenazo, a mí el Estado no me ha dado nada, y se leyeron pues los cuentos de padre rico, padre pobre, ¿no? Toda esta parafernalia absurda, ¿no? De la derecha, ya. Entonces salieron de la pobreza y esa misma gente que Correa ayudó a salir de la pobreza en Ecuador, esa misma gente, al no tener conciencia de clase o conciencia social, votaron por la derecha. Eso también es un error. Hablando como tal, Irán es más pequeño que México, fíjate.
Muchos piensan que Irán es más grande, pero como tal, territorialmente hablando, Irán es más pequeño. Me llama mucho la atención lo mixto que es América Latina, voy a hablar en general, la mezcla o la combinación fuerte que hay entre socialismo y capitalismo. Eso a su vez te lleva a eso, tener una economía mixta. Muchas de las veces se busca reducir la desigualdad que hay. En mi área, donde yo trabajo, que es en zonas aduaneras, fíjate que México, por acá en este lado de México, se busca implementar cierto socialismo de mercado. Algo que me comentaba Islas es muy importante. El impulso en cuanto a tratados es el boom, es lo que más te va a ayudar. En cuanto a integración, de países, de tratados temáticos que te van a impulsar tanto a modernizar las ciertas metodologías económicas, te van a ayudar a tener cierta capacitación fiscal que hoy en día se necesita acá en América Latina. Y ese socialismo o capitalismo del bienestar como tal va a darle un fuerte impulso a América. Tú me preguntaste, ¿cuál es la diferencia que veo México-Irán o América Latina-Irán? Irán ha aprendido a ser autosuficiente, autónomo. A América Latina le falta eso, ser autónomos, tener esa soberanía sobre su propia tierra. Si voy a ponerlo así tal cual, si Perú, tú que eres peruana, si Perú tiene la soberanía sobre sus tierras raras, sobre su minería, sobre su petróleo, sería potencia. Colombia, si tuviera la soberanía sobre esas tierras, su propia riqueza, sería potencia. No necesitaría tener la alianza fuerte con un Estados Unidos, así lo voy a dejar. El tema de corrupción va muy de la mano con esto. De manera directa o indirecta, ha penetrado fuertemente en la mentalidad del latino. Es decir, el que no tranza, no avanza. Un dicho muy coloquial en México, el que no roba no es feliz o no avanza. Y desafortunadamente cuando los gobernantes llegan al puesto que quieren, un presidente, se le olvida las promesas que le hace al pueblo. Entonces ya desde ahí teniendo en la cabeza a esta persona que se le olvida lo que le iba a hacer el pueblo, el beneficio que le iba a dar el pueblo, bueno, se viene a la cloaca todo. Se cae ese castillo en el aire que se tenía. Entonces, esa es la que yo te puedo comentar respecto al cuadro comparativo que te hago de Irán, América Latina. Buenísimo. Creo que en Irán son como no tan de pronto suaves, ¿no? Son más firmes, ¿no? En lo que deciden, me parece. Sí, la diferencia fuerte es no tener a un Estados Unidos que te diga qué es lo que tienes que hacer para actuar. Por eso te digo, así como Irán es autónomo, es soberano sobre su tierra, tú vas a trabajar como tú quieres, pero vas a producir. Desafortunadamente, de este lado del mundo, tenemos uno que está arriba de nosotros, que es Estados Unidos, y te dice prácticamente tienes que mover el pie derecho porque si no lo mueves como yo te digo, vamos a tener problemas. Entonces, al tener esa disyuntiva con este país, evidentemente, aunque la gente quiera, no se va a poder mover como uno desea o como desearía tener el pueblo a su propio país. Y lo vemos directamente en la economía, en la ganadería, lo vemos en zonas mineras, lo vemos en todo. Entonces, para que toda América Latina tenga realmente un éxito favorable, como tal, es quitarte a Estados Unidos. Ya desde ahí ya ganaste lotería. Más claro no te lo puedo dejar, mi hermana. Dale, David. Para juntar nada más una situación ya, los scripts y papers documentados de matemática pura y física pura y química pura y ciencia pura en los últimos 6 años, los que prácticamente han sido parte del top, ha sido Irán, China ¿cómo se llama? Y Vietnam, por si acaso. Países que manejan políticas, acá que aquí dicen que no se puede, no es imposible, contra habla huevada, socialistas. Luz, Dale, gracias, opinión Juanfri. Vamos con Furán. O Arturo, que tienes que retirarte. solamente una puntuación sobre lo que dijo la compañera que habló ahorita de Irán y después le doy la palabra al otro compa. Mira, es que es justamente lo que sucedió en Ecuador. Lo que ella acaba de decir es lo que sucedió en Ecuador. Correa primero llega y dice, a ver, se vence la base americana en Manta. Vamos a ver cuánta violencia tenemos en Ecuador y cuánta cocaína sale de nuestro territorio. Sale tanto. Bueno, si usted quiere que yo le renueve el permiso para que esté la base americana en Manta, Ecuador,
deme el permiso para poner una base ecuatoriana en Miami. Eso, palabras textuales de Correa. Si no hay ningún problema, pues no es nada malo. Una base americana ponemos en Miami y yo le renuevo el permiso en Manta. Se fueron trompudos los gringos, ¿no? Pero ya Correa entendía que tenía que sacarlos de aquí. Comienza a trabajar, toma el control del Estado con la constituyente, nacionaliza los recursos, el petróleo, la minería, o sea, y lo que decían que no se podía, que nos íbamos a morir, que iba a quebrar la economía, que íbamos a fracasar, que cómo es posible que no le hagamos caso a Estados Unidos, fue todo lo contrario. Nos volvimos el país más seguro de América Latina, fuimos el primer país de lejos a nivel mundial que aprovechó de una manera excelente el boom petrolero en esos años, Ecuador, en carreteras, hospitales, escuelas, depuración de policías, ECU 911, un sinnúmero de cosas. Por lo tanto, se demostró que sí se puede y se puede llevar un país de una manera mucho mejor si uno no se somete a los yanquis. Pero claro, eso conlleva que te odien, eso conlleva que te tachen de dictador, de socialista, de ladrón, de narco y de tantas cosas, ¿no? Pero es lo que dice la compañera y lo más importante, que cumplan con su proyecto. Y Correa decía, ¿cómo es posible que aquí por décadas los presidentes decían A, llegaban con el proyecto A y cuando ya llegaban al poder hacían Z? No, pues, si usted llegó con un proyecto, usted tiene que aplicar ese proyecto. De mencionar una frase que escuché por ahí: mejor un buen dictador que una mala democracia. Hay muchos de los que estamos acá que estamos muy desencantados de la democracia. Ya de frentón no está sirviéndose de un sistema obsoleto. Tenemos que superar esa dialéctica ya ahora. Ahora, escuchando y leyendo los comentarios abajo, un compa decía por ahí que debemos tomar acción, que ya con conversar no sacamos nada. Ahora, ¿cuáles acciones tomamos si recordamos nosotros la instrumentalización que hay detrás del malestar del pueblo? Yo te pongo el ejemplo específico que está ocurriendo ahora. En este momento en Chile se está discutiendo la implementación de una reforma constitucional que establece un quinto estado de excepcionalidad, lo cual le da un poder absoluto que no se veía desde la dictadura al presidente, ¿ya? De tal manera que ellos pueden, solamente entre cuatro paredes y con el dedo, decir: este grupo es una amenaza para la seguridad pública, y cortar absolutamente todos los derechos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles acciones son las que nosotros nos van a llevar de mejor manera a un resultado más positivo? Porque también leía en los comentarios más abajo que para lograr levantarnos hay que levantarnos todos juntos. Y para eso hago una diferencia muy, muy, muy clara. Hay dos tipos de personas en este momento: los tibios, que todavía tenemos algo que perder, y yo me incluyo porque tengo una hija en la cual necesito estar para ella. Pero hay algo que yo veo, si bien es muy malo, lo veo también con una suerte de positividad casi oscura. Fíjate, porque distingo dos cosas: las personas que tienen que perder todavía, y las personas que ya definitivamente no tienen nada más que perder y solamente pueden ganar saliendo a la calle con una revolución conjunta. Con las medidas que están tomando acá en particular, y bueno, en toda Latinoamérica en general, de quitar derechos sociales, yo creo, tal vez ingenuamente, pero déjame creerlo, que de verdad se están un poco cavando su propia tumba al quitarnos todos los derechos sociales, porque precisamente nos están empujando a ese punto en el que no tenemos nada que perder, y efectivamente ya va a ser posible levantarnos todos juntos sin ese miedo que nos establece mantenernos en la clase media.